Sé que ya van 9 días del año, pero feliz año, yo no los había visto, entonces estoy feliz de poder verlos de nuevo, de poder estar con ustedes, nuevo local. O sea, ahorita me estaban preguntando que dónde estaba tal cosa y yo así de, ustedes tienen más tiempo viniendo acá que yo. Entonces, pero es muy bonito poder estar con ustedes, me llena el corazón ver igual una que otra cara nueva, me llena el corazón poder estar compartiendo con ustedes. Al final del día creo que no importa qué tantos amigos tengas por fuera ni nada, o sea, ustedes son mi iglesia y ustedes son mi familia y son la comunidad en la que Dios me ha puesto y estoy inmensamente agradecido por eso. Los extrañé, entonces feliz año, feliz Navidad. Y pues nada, me vi que la semana pasada empezamos con Gálatas. Pablo nos estuvo enseñando de cómo precisamente Pablo escribe esta carta para enseñarle a este pueblo acerca de la importancia de la gracia ante las amenazas que ellos estaban recibiendo de los judaizantes, los cuales lo que estaban haciendo era enseñarles y decirles, oigan, sí, ustedes creyeron en Cristo, pero no sé si se acuerdan que también hay una ley y hay normas que hay que seguir. Entonces, todas estas cosas no es como que las tienen que dejar que hacer, tienen que seguir haciéndolas. Tienen que seguir cumpliendo la ley, tienen que seguir buscando cumplir estas normas para poder ser salvos. Básicamente es, si eres salvo, pero tienes que añadirle ciertas cosas a tu salvación para, por decirlo así, terminar de ser salvo o terminar de agradar a Dios. Entonces ellos no estaban haciendo más que predicar un evangelio y hablar un evangelio que era lo que, o sea, tienes que creer en Dios, sí, pero también tienes que hacer esto y tienes que hacer esto y tienes que añadirle esto, esto y esto. Y esta era la situación en la que ellos se encontraban. Y teniendo esto en mente es que Pablo escribe la carta de Gálatas. Mientras vas buscando en tu Biblia, vamos a estar hoy viendo Gálatas 1, versículos del 11 al 24. Gálatas 1 del 11 al 24. Mientras busques en tu Biblia, quiero plantearte un escenario. ¿Qué pasaría si al día de mañana vas a una alberca, suponiendo que no sabes nadar? Llegas, el salvavidas te dices, oye, ¿no sabes nadar? No, ok, entonces trata de no pasar de esa línea porque a partir de ahí no vas a tocar, te puedes ahogar, te puedes morir. Entonces, si no sabes nadar, mejor no andes yendo para allá. Pero tú vas de necio, te lanzas y de repente te das cuenta que efectivamente no sabes nadar, te empiezas a ahogar. Entonces empiezas a dar patadas de ahogados, empiezas a mover los brazos creyendo que de esa manera puedes hacer algo y en tu desesperación intentas hacer lo que sea posible para salvarte. Pero mientras más lo haces, más te cansas, más te ahogas y te terminas hundiendo. Entonces es necesario que venga el salvavidas a rescatarte. Y sé que es un escenario muy ilógico, muy tonto, porque nadie, ni creo ninguno de nosotros sabiendo que no sabe nadar haría eso, pero la realidad es que así nos vemos cuando intentamos o creemos que podemos salvarnos por nuestras propias obras. Vemos como si las patadas que pudiéramos dar o las cosas que pudiéramos hacer nos van a salvar y la realidad es que nos terminan hundiendo más y más y más. Así que por más ilógico que sea el escenario, eso somos nosotros intentando salvarnos a nosotros mismos y creyendo que nuestras obras o lo que hacemos puede añadir algo a nuestra salvación, puede añadir algo a lo que nosotros somos delante de Dios, o que de esa forma Dios a lo mejor nos va a amar más porque, wow, qué increíble cómo sirve, o mira la hora que se levanta a leer la Biblia, o mira cuántas reuniones de la iglesia va, etcétera, etcétera, etcétera. No son más que patadas de ahogados, porque esto nunca se trató de nosotros. La salvación es únicamente por la gracia de Dios y es Él quien nos lo otorga a nosotros y no hay nada que tú y yo podamos hacer para merecerla o para ganarla. Así que teniendo esto en mente, vamos a Gálatas 1, versículos 11 al 24. Dice Pablo, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de la revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces, 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro
Estuve con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que les escribo les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judeas que eran en Cristo. Ellos solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios a causa de mí. Acompáñame a orar nuevamente. Padre, confiamos y queremos confiar en ti. Y queremos confiar en quien tú eres, no en quienes somos nosotros. Papá, destruye nuestro pequeño reino que sigue creyendo que somos nosotros los que hacemos algo para nuestra salvación. Sigue destruyendo nuestro pequeño reino que cree que tú nos amas más porque entonces nos ves haciendo más cosas para ti. Enséñanos y muéstranos y quebrántanos a entender que es tu gracia la que nos tiene acá. Y que es solo por tu gracia que somos salvos. Y es por tu gracia que nos amas, para la gloria de tu nombre, no para la gloria de nuestro pequeño nombre. Habla a través de tu Espíritu Santo y quebrántanos esta mañana, papá. En el nombre de Jesús, amén. Te quiero dar la idea central y de aquí, como siempre, nos vamos a ir desenvolviendo durante toda la prédica. Las obras y los hombres son insuficientes. Solo la obra de Cristo y su gracia tienen el poder para transformarnos. Te lo repito. Las obras y los hombres son insuficientes. Solo la obra de Cristo y su gracia tienen el poder para transformarnos. Lo primero que vemos en el versículo 11, y si lo hilamos con el versículo 10, Pablo les había dicho: ¿acaso busco yo agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso les digo y les recuerdo: el evangelio que yo les he predicado no es evangelio de ningún hombre. No es un evangelio que he recibido por palabra humana o que me fue enseñado por alguna persona. Versículo 12, Pablo les dice: pues no lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pablo estaba haciendo esto? ¿Qué era lo que Pablo quería atacar? La realidad es que los judaizantes no solo se empeñaban en buscar atacar el evangelio y decir que le tenían que añadir obras de la ley para poder ser salvos, sino que los judaizantes también buscaban desprestigiar a Pablo. Buscaban tirar abajo su imagen y decir: el evangelio que él predica es muy fácil. Ese mensaje que él dice de solo por gracia es demasiado sencillo. La autoridad que él tiene no proviene de nadie, fueron los apóstoles los que lo enviaron. Buscaban también tirar abajo la autoridad que él tenía como apóstol. Entonces no era una cuestión de que los judaizantes estaban solo atacando el mensaje, sino también a Pablo. Por eso Pablo les dice: yo no tengo que agradar a los hombres. El evangelio que yo recibí no viene de ningún hombre, sino que es revelación de Jesucristo. Los judaizantes enseñaban lo que ellos habían aprendido. Es curioso porque ellos estaban constantemente atacando a Pablo por esto, pero ¿quién les había enseñado la ley? ¿Quién les había enseñado a ellos que tenían que circuncidarse y que tenían que guardar ciertas normas? Hombres. Y muchas de esas eran tradiciones y normas y reglas que el hombre había colocado, no que estaban en la ley, que el hombre las había interpretado a su manera y ahora le estaba diciendo a los demás que tenían que cumplir con esto. Y era lo que ellos le estaban diciendo a estos cristianos y a estos creyentes. Es curioso que lo que ellos atacaban de Pablo era lo que ellos mismos hacían, enseñando las normas de la ley, enseñando que tenían que cumplirla para añadir esto a su salvación. Cada vez que escuchamos esto, a lo mejor suena para nosotros como: qué horrible lo que hacían. Pero es que día a día tú y yo batallamos con la misma corriente de pensamiento y batallamos con creer que sí se trata de eso. Cuando creemos que tenemos que añadir algo a nuestra salvación, no estamos haciendo más que rebajar la obra de Cristo y colocarnos a nosotros primero. Gracias por lo que hiciste en la cruz, entiendo lo que hiciste en la cruz, pero creo que también tengo que hacer esto. Y creo que también tengo que completar un plan de lectura anual de la Biblia para que me ames más. Y creo que también entonces tengo que ir a todas las actividades de la iglesia para que me ames más. Y a lo mejor si empiezo a ser buena persona con todo el mundo, obligándome, me vas a amar más. Entonces a la obra de Cristo y a su obra de gracia, creemos que tenemos que añadirle más cosas para entonces ser salvos, para entonces
ser perdonados. De nuevo, nos colocamos a nosotros primero creyendo que el evangelio se trata de nosotros antes de que se trate de Dios. Entonces sí, podemos ver el mensaje de los judaizantes y decir, bueno, pero no tenemos a nadie en la iglesia que está haciendo eso hoy en día. No. Pero tenemos un mundo que nos grita que somos merecedores de cosas y en una sociedad llena de un sistema de recompensas donde yo tengo que hacer algo para ganarme algo. Y simplemente el concepto de gracia choca con todo lo que hemos creído. E intentamos llevar toda esta vida que hemos tenido al evangelio y entonces creer que tenemos que añadirle algo a la salvación y añadirle algo a la obra de Cristo. Pero Pablo les va a recordar a ellos quién era él antes. Porque si ellos estaban poniendo esta carga encima de estos creyentes al decirles que tenían que cumplir la ley y tenían que añadirle a su salvación, Pablo les iba a recordar. Acuérdense de quién era yo. Ustedes han oído, versículo 3, acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. De cuán desmedidamente perseguía yo la iglesia, trataba de destruirla. En el judaísmo aventajaba a muchos de mis compatriotas y mostraba aún más serlo por las tradiciones de mis antepasados. Básicamente todas las cargas que ellos les estaban poniendo a los creyentes eran cosas que Pablo ya había hecho. Como una de las cosas que ellos les estaban diciendo a los creyentes, tienes que hacer esto y esto y esto también para ser salvo, eran cosas que Pablo ya lo había hecho. En su vida anteriormente no había habido ningún cambio. Al contrario, todas estas cosas lo llevaron a querer perseguir la iglesia, querer destruir el mensaje del evangelio y asesinar a personas que pensaban diferente a él. Esto era lo que provocaba el celo que Pablo tenía por la ley. No solo eso, recordemos las credenciales de Pablo. Él decía que era hebreo de hebreos, que fue enseñado a los pies de Gamaliel, que era de una de las tribus más importantes de Israel, que era maestro de la ley. Pero ninguna de estas cosas fue suficiente para transformar la vida y el corazón de Pablo. Porque todos estos no eran más que obras que no iban a provocar ningún cambio verdadero. Todas estas obras y todas estas normas que tenían que seguir no iban a provocar un cambio absoluto. Nada de lo que tú y yo hagamos va a provocar un cambio en nuestras vidas, porque simplemente van a ser fuerzas de hombres, intentos de hombres que se quedan en fracasos. Porque es necesario su gracia y la obra de Cristo para transformar verdaderamente nuestra vida. Sin eso, simplemente vamos a parecer como si unas piedras estuvieran intentando agradar a Dios. Y una piedra no puede hacer absolutamente nada para agradar a Dios. Eso somos tú y yo antes de la obra de gracia de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. ¿Qué cosas estás haciendo tú hoy? ¿Qué obras te encuentras haciendo a ti mismo que dices, si hago esto, Dios me ama más? Si hago esto, le estoy añadiendo algo a mi salvación. O voy a ser mejor persona si hago esto. A lo mejor crees eso. Que viniendo a este edificio una vez a la semana estás tachando algo en tu lista de checklist de para ser buena persona, listo, ya fue a la iglesia, tengo una religión, entonces ya. Soy buena persona, estoy mejor con Dios, todo está bien. O a lo mejor llevas años siendo cristiano y no faltas en ninguna reunión de ninguna de las iglesias donde has estado y es como, por eso soy buen cristiano y siempre me involucro y siempre estoy allí. De nuevo, ok, hice algo para Dios, entonces ahora soy mejor y Dios me ama más y creyendo que son nuestras obras las que nos tienen aquí. O a lo mejor intentas cambiar y tus intentos son leer a lo mejor libros de autoayuda, de superación personal, cosas que te hagan mejorar, estrategias para ser mejor persona y ver de qué manera la sabiduría que este mundo ofrece te puede cambiar y te puede hacer crecer. O tener una vision board, que es básicamente colocar en tu pared o en algún lado las cosas que quieres obtener, cómo quieres crecer y que visualizándolo todo el tiempo lo vas a lograr conseguir y vas a cambiar y vas a ser mejor y este sí va a ser tu año. Obras y obras y obras y obras, creyendo que somos nosotros los que tenemos el poder de cambiar, creyendo que reside en nosotros esto. Hemos distorsionado todo al creer que la salvación se trata de nosotros y por eso creemos que podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso creemos que podemos llegar a hacer algo. Distorsionamos el evangelio, aquel que fue hecho y que
ha sido revelado a nosotros para que glorifiquemos a Dios, lo hemos convertido en algo que se trata de glorificarnos a nosotros mismos. Al hacer esto solo estamos rebajando la santidad de Dios. Si creemos que podemos alcanzar la salvación por nuestras obras, entonces bajamos la santidad de Dios a los estándares morales que el hombre puede alcanzar. Rebajamos a Dios a nuestra altura para poder nosotros alcanzarlo. No es algo leve el creer que nuestras obras nos salvan. Es algo que distorsiona total y completamente el evangelio en el que hemos creído. Y esta era la situación en la que estaban estas personas, este pueblo. Y es a ellos a los que Pablo les escribe para que pudieran ver la importancia de la gracia, para que pudieran ver que las obras y los hombres son insuficientes y que solo es la gracia de Cristo y la gracia de Dios y la obra de Cristo las que pueden transformar nuestros corazones. Y sí, nuestra arrogancia es gigante al pensar que nosotros nos podemos salvar. Y nuestra desviación y cómo distorsionamos el evangelio es gigante. Y nuestro pecado es colosal, pero no depende de nuestras obras. Es por la obra de Cristo que somos reconciliados con Dios. Y es por la obra de Cristo en nuestras vidas que somos transformados, que somos nacidos de nuevo, tener un nuevo corazón y ahora vivir vidas que le agraden a Él, pero no por lo que nosotros hagamos, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es solamente por gracia, porque no podemos hacer nada para ganar ni merecer eso, ni siquiera hacer eso. Y es que esa es la importancia, el pero que hay en este pasaje. Acompáñame al versículo 15. Pablo viene de decir quién era, de cómo perseguía a la iglesia, de lo celoso que era de la ley. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran los apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. ¿Se dan cuenta cómo Pablo venía de presentar quién era? Venía de presentar su vida, de decir que perseguía a la iglesia, de que quería destruirla, pero hay un pero en la historia. Hay algo que cambió las cosas. Hubo un parteaguas en todo esto. ¿Por qué Pablo no siguió contando cómo era su vida y qué más cosas hacía como fariseo? Porque hubo algo que cambió. Y en nuestra vida nos topamos con diferentes peros. Estoy seguro que ayer en la noche cuando Gallos estaba jugando contra Rayados, a Carlos le hubiera encantado decir, Gallos iba empatado, pero en el último minuto metieron gol. No pasó. Quedaron empatados porque Gallos. Tenía cáncer, pero ha sido sanada. O como dice la canción, como dice el himno, estaba ciego, pero ahora veo. Ese pero no es una obra que Pablo hizo. Ese pero no es qué tan buena persona él fue. Ese pero no fue una enseñanza que escuchó. Ese pero no es un libro de autoayuda. Ese pero no es qué tanto haces en la iglesia. Ese pero es la gracia de Dios a tu vida revelando a Cristo para que creas en Él, para llevarte a creer en Él y que tu vida sea transformada. Ese pero no eres tú, ese pero es su gracia transformándote a ti. Ese pero es el evangelio irrumpiendo y quebrando tu vida. No somos nosotros. Pablo termina de presentarnos quién era antes y eso fue lo que cambió. En el momento que Dios llamó a Pablo no había nada que él pudiera hacer. Ya no había punto de retorno, ya no había vuelta atrás. Su vida iba a cambiar sí o sí y pasó. En ese momento sucede y Pablo lo primero que hace no es ir a ver a ningún hombre. Regresó a Damasco para predicar en una sinagoga. Y luego fue y siguió predicando. Y luego pasó el tiempo, entonces fue y subió con los apóstoles. Entonces todo lo que los judaizantes decían de que es que su autoridad viene de los apóstoles, lo que él ha escuchado lo aprendió de ellos, es como no. Porque el evangelio que hemos creído no ha sido revelado a nosotros por ningún hombre. El evangelio que hemos creído ha sido el evangelio que se ha revelado en nuestras vidas por medio de Cristo. Y eso es solo por gracia. Y su gracia es suficiente para cambiar y transformar, trastornar nuestras vidas. Porque aquel asesino y aquel maestro de la ley, aquel que perseguía a la iglesia, su vida había cambiado. Y no fue por las enseñanzas de Gamaliel que su vida cambió. No fueron los apóstoles los que le dijeron que fuera a predicar.
No fue lo intelectual que era lo que dijo, wow, me estoy acordando de que cuando estaba el juicio de Esteban y el evangelio. No, no fue en su intelecto, no fue las veces que él había escuchado de los cristianos. Fue la gracia de Dios, y fue porque Dios vio como bueno apartarlo antes de la fundación del mundo, y cuando vio el buen momento, llamarlo. Fue su gracia. Pablo no hizo absolutamente nada. Tú y yo no hemos hecho absolutamente nada. El simple hecho de que estemos acá, de que hoy hayas venido, es gracia. Porque es Dios el que una y otra vez quiere incomodar tu corazón hacia esto. Y no hay nada que tú estés haciendo para provocarlo. Es su Espíritu Santo, es su gracia la que lo hace. Primera de Juan 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como proclamación, como propiciación por nuestros pecados. La historia de Pablo no es solo la historia de él, es la historia de cada creyente. De que esto no se trata de cómo tú y yo éramos antes, de que esto no se trata de lo que tú y yo hacemos para Él. Esto se trata de que incluso antes de que tú y yo volteáramos a verlo, incluso antes de que tú y yo naciéramos, Él nos amó primero. Y eso es gracia. Y esa es la gracia que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Y esa es la gracia que tiene el poder de transformar nuestros corazones. Y esa es la gracia que ante entenderla y maravillarnos ante ellas debe romper nuestra tonta arrogancia y nuestro torpe orgullo que simplemente nos impide ver la gloria del Evangelio. Es su gracia. Es por Él, para la gloria de su nombre. No es por nosotros, no es para nosotros. Porque la historia de redención tiene como fin último glorificar a Dios y que Él sea el que se lleve toda la gloria. Pero al igual que Pablo, pasamos esta vida creyendo que se trata de qué buenos somos. Creemos que se trata de qué personas seguimos, quién nos ha enseñado. Nuestro pecado es igual de grande y puedes que veas lo que has hecho y quién eres hoy y a lo mejor quién eres y dices es que es imposible que eso se me sea perdonado sin que yo haga algo. Entonces empiezas a buscar la forma de justificarte haciendo más y más cosas, cumpliendo requisitos, sin darte cuenta que al creer en nuestras obras solo nos estamos adorando a nosotros mismos y vemos la obra de Cristo como un mero trámite que tuvo que pasar. Al creer y confiar más en nuestras obras, estamos viendo la obra de Cristo como sucedió. Sí creo en la obra de Cristo, pero hay algo más que tengo que hacer. La obra de Cristo es suficiente, su gracia es suficiente. Podemos dejar de cargar con el peso de que debemos ganarnos nuestra salvación y creer en la obra de Cristo, que por gracia somos salvos, que su gracia nos transforma, que es el Espíritu Santo habitando dentro nuestro, el que nos lleva entonces a vivir vidas que le agraden a Él. Es quienes somos lo que define lo que hacemos, no al revés. Y nunca va a ser al revés. Nuestra identidad marca nuestra actividad, no a la inversa. Y nunca va a ser a la inversa. Por más que intentemos o queramos creer que sí. Y lo que nos lleva a creer que sí no es más que nuestro egoísmo de pensar que tenemos que hacer algo. Pero tenemos que dejar que su gracia nos maraville, que su gracia nos transforme. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Ellos solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Vemos la transformación de Pablo. Vemos como aquel pecador que lo que hacía era perseguir a la iglesia y era lo que más deseaba. Luego de su conversión fue directamente a predicar. El que antes perseguía a la iglesia ahora era parte de ella. El que antes enseñaba la ley ahora predicaba el evangelio de la gracia. El que antes confiaba en sus obras ahora confiaba únicamente en la obra de Cristo.
Y esa transformación sucedió solo por la gracia de Dios, por la obra de Cristo. ¿Cómo ves tu vida hoy? Porque sí, puede que hayas creído en Cristo a lo mejor hace un tiempo. ¿Recuerda ese momento? ¿Recuerdan el momento en que por primera vez escuchaste de Él y no fue como las otras veces, sino que en ese momento de verdad te diste cuenta de cuán necesitado estabas de Él? Nada ha cambiado de ese momento y sigues necesitando su gracia de la misma manera. Seguimos necesitando la gracia de Dios de la misma manera que en ese primer momento. Si tu vida ha cambiado, no ha sido por lo que has hecho, no ha sido por las obras que has realizado, por lo que has hecho tú. Ha sido por la obra de Cristo en ti. Y si simplemente te encuentras escuchando esto por enésima vez, pero sigues creyendo que sí tienes que hacer algo, pero sigues creyendo de que no es suficiente, dejemos de construir castillos de arenas que va a venir una ola y los va a terminar arrasando. Dejemos de construir pequeños reinos de arena que se terminan destruyendo, creyendo que somos nosotros los importantes, creyendo que somos nosotros los grandes, los fuertes, los que podemos salvarnos, que somos más suficientes que Cristo y que somos más suficientes que su gracia. Creyendo que Dios está a nuestro servicio y a nuestra disposición y es como el bombero al que llamo cuando quiero, y estas obras simplemente son el efecto placebo que me hace creer que soy salvo por lo que hago. Y entendamos que es su gracia la que nos salva, es su gracia la que nos tiene aquí, es su gracia la que nos transforma. No somos nosotros, tus obras no son más grandes que su gracia, las reglas morales no son más grandes que su gracia, tu pecado no es más grande que su gracia. Solo es su gracia la que puede transformar tu corazón. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No importa lo que hayas hecho, no importa quién eras, no importa si aún hoy te das cuenta que sí te has encontrado a ti mismo creyendo que son tus obras las que te van a salvar. Porque por su gracia hoy puedes ir, correr a Él y quedar como un niño de rodillas llorando delante del Padre. Reconociendo que es la obra de Cristo la que salva, reconociendo que es su gracia la que nos tiene aquí. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los que antes eran perseguidos por Pablo, ahora se maravillaban de él. Se maravillaban de las cosas que estaban sucediendo. Pero no estaban alabando a Pablo, no estaban admirando las obras de Pablo. Glorificaban a Dios por lo que había hecho en él. Versículo 24, y glorificaban a Dios por causa de mí. Y es que de eso se trata, iglesia. Se trata de su gloria. Y su gloria Dios no la va a compartir con nadie. Su gloria Dios no la va a compartir con nuestras obras. Es por gracia para que su nombre sea glorificado, para que solo a Él sea la gloria, para que solo Él sea el admirado. Y podemos descansar, porque entonces no hay carga que llevar. Pero mientras sigamos creyendo que sí, no vamos a caer más que en frustración. Descansemos en su gracia, descansemos en la obra de Cristo y dejemos que su gracia nos maraville y nos transforme. Su gracia es suficiente, podemos descansar en ella. No importa quién seas, no importa lo bueno que te creas, tampoco importa qué tan imperdonables cosas creas que has hecho, su gracia es suficiente. No importa cuántos años lleves de cristiano, sigues necesitando su gracia día a día. No importa cuántas horas hagas para sentir
que así Dios te está probando, te está amando más. Solo Cristo puede salvarnos. Y es por Cristo que somos aceptos en el amado. Las obras y los hombres son insuficientes. Solo la obra de Cristo y su gracia tienen el poder para transformar nuestras vidas. Confiemos y descansemos en su gracia. Acompáñame a orar.